Estamos en el taller Pluralismo Cultural y Minorías de la Universidad Carlos III de Madrid y la sesión de hoy nos acompaña Rodrigo Merallo, que nos va a hablar de la pobreza a través de la filosofía política. Rodrigo Merallo es licenciado por la Universidad de León, tiene un máster en Teoría Política por la Universidad Complutense, ha realizado una estancia de investigación en la Universidad de Heidelberg y actualmente es becario FPI de la Universidad Carlos III de Madrid. Nos va a hablar de su proyecto de tesis, La pobreza a través de la filosofía política, y le agradecemos mucho que sea el ponente en la sesión de hoy. Adelante. Bueno, pues muchísimas gracias en primer lugar, profesor Óscar, por brindarme la oportunidad de poder exponer una parte de mi tesis doctoral en el taller de pluralismo cultural que coordinas. Gracias, hola. Gracias también a los asistentes presenciales y a los que están conectados también de forma virtual, y también quiero aprovechar el espacio para dar las gracias en especial a Jesús Ignacio Delgado y a mi directora de tesis, María Isabel Güences, que me ayudaron en la revisión del borrador que envié para esta sesión y sobre el que me baso en la exposición que voy a hacer sobre este tema de la pobreza desde la óptica de la filosofía política. Vale, a ver, para compartir aquí. Vale, creo que está correcto, ¿no, Óscar? Sí, para que lo pueda ver el resto de la gente. Vale. Bueno, empezando por el principio, el marco, la metodología y los objetivos de trabajo que yo he seguido para la exposición, no sé si hay que ponerlo aquí o para que vean el resto de la gente. Bueno, el marco y la metodología y los objetivos del trabajo los he dividido en 5 partes. En primer lugar, me ocupo de una justificación de carácter contextual. Esto quiere decir, basándome sobre todo en los datos más recientes de la situación de la pobreza a nivel internacional, pero también a nivel regional, y con regional me refiero al ámbito europeo, al ámbito latinoamericano y al ámbito africano. Creo que es suficiente motivo los últimos datos para intentar plantear por qué la cuestión de la pobreza sigue siendo a día de hoy relevante para poder seguir analizándola y prestándole la atención que se merece. Una connotación negativa, y aquí me refiero con que la pobreza es vista especialmente a través de las corrientes de la filosofía política y las corrientes ideológicas como una situación o una problemática negativa, y eso implica la posibilidad de poder plantear precondiciones mínimas o acuerdos mínimos para intentar afrontar este tipo de situaciones. Lo que sí que es relevante en este punto y que quiero destacar es que, pese a la posibilidad de alcanzar este acuerdo o consenso de precondiciones mínimas, las formas de afrontarlo son diferentes dependiendo del marco ideológico o del marco filosófico en el que nos ubiquemos. Por ejemplo, pensemos las corrientes que van desde el liberalismo igualitario hasta el socialismo radical pueden apoyar, por ejemplo, una subida de impuestos para intentar redistribuir la renta hacia los grupos de la población que estén en una situación social peor, y con ello sostener que están haciendo frente a la pobreza. Y, por ejemplo, corrientes del conservadurismo o corrientes de un liberalismo más libertario podrían pensar que
hacer frente a la pobreza implica menos intervención estatal. Bueno, avanzando con el asunto, el segundo punto que planteo en el marco y en esta metodología es intentar situar conceptualmente la pobreza. Y esto es muy importante porque el marco conceptual actual de cómo se entiende la pobreza es determinante para poder comprender cómo fueron apareciendo las diferentes aportaciones de carácter filosófico desde mediados del siglo XX en adelante. Principalmente, la cuestión de la pobreza está dividida en dos criterios. Uno es el criterio económico, que ha gozado de mayor relevancia, sobre todo en el aspecto de la medición de la pobreza, de las tasas de pobreza, y que tiene por sustento principal plantear que la pobreza es una cuestión de falta o de privación de ingresos o de recursos económicos de forma generalizada. Por otro lado, existe un criterio multidimensional y este criterio multidimensional aparece como una respuesta al criterio económico de la pobreza y plantea desde su nacimiento que la pobreza es una situación tan compleja que para poder analizarse y entenderse correctamente debemos de incorporar más áreas que resultan determinantes para una adecuada comprensión. Por ejemplo, meten variables o indicadores como la salud, como la educación, servicios sociales básicos, etcétera. Este criterio multidimensional de la pobreza aparece a mediados de los años 60 y 70. Samuel Moyn, el jurista de las ideas estadounidense, lo ha radiografiado correctamente. Y es a partir de los años 60-70 cuando empieza a ponerse encima de la mesa la cuestión de la pobreza global como un problema que merece atención y en el que se plantea una disyuntiva que es atender la pobreza global desde el enfoque de las necesidades. El enfoque de las necesidades inaugura, por decirlo de algún modo, el criterio multidimensional. Y este criterio multidimensional y este enfoque de las necesidades aparece como reacción al planteamiento universal proveniente sobre todo de los países no alineados en un contexto de Guerra Fría que estaban solicitando, según relata Moyn, una universalización del estado de bienestar. Es decir, se preocupaban más por cuestiones vinculadas con la igualdad o con la desigualdad que con la cuestión directa de la pobreza global. Para poder comprender adecuadamente las diferentes conceptualizaciones de la pobreza y siguiendo con este criterio multidimensional, que es el que goza de mayor legitimidad a día de hoy, al menos en el aspecto normativo, que es el que interesa aquí en esta exposición, no se puede entender ello sin los espacios relativo y absoluto de la pobreza. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esto nace principalmente de un debate entre Amartya Sen y Peter Townsend, que son dos reputados economistas que han centrado parte de su trabajo en el análisis de la pobreza y en el que, por un lado, Townsend plantea que la pobreza relativa implica tener menos que el resto del grupo poblacional con el que se hace la comparación, es decir, implica que las personas son consideradas pobres en cada sociedad porque tienen menos que el resto para poder vivir dignamente dentro de un grupo referencial que tiene las cosas que Townsend se determina como esenciales o fundamentales para poder desarrollar un plan de vida de carácter autónomo. Por el otro lado, Sen plantea un criterio absoluto que implica que la pobreza tiene que entenderse como la privación de algunas capacidades básicas y fundamentales y que son de carácter universal. Esto implica que son válidas y que afectan tanto a la dignidad humana que tienen repercusión esté donde se esté y en cualquier contexto y sociedad. Es cierto que, por ejemplo, en la aportación de Sen, él finalmente intenta plantear un criterio de unión entre la versión absoluta y la versión relativa de la pobreza porque no acaba de ser del todo claro
cuando hace alusión a las capacidades básicas. Pensemos, por ejemplo, en el hambre, que es la que más utiliza, o los índices de mortalidad. No acaba de ser excesivamente claro a la hora de plantear estas capacidades básicas, cómo se relacionan con contextos sociales más particulares, y por ello aboga finalmente por intentar plantear que tiene que darse un escenario de deliberación democrática en el que, aparte de esas capacidades básicas, también se incluyan en el debate otras capacidades que vengan determinadas socialmente. Bueno, en este espacio entre la versión relativa y la versión absoluta de la pobreza es donde nacen, en este espacio es donde nacen las aportaciones filosóficas a partir de los años 70, que yo radiografío, que aparecen especialmente a través de la obra de John Rawls, con una teoría de la justicia. Estas aportaciones filosóficas, yo me he concentrado en tres, aunque también quiero reseñar o voy a reseñar algunas aportaciones que denomino secundarias, pero que son relevantes para la cuestión de la pobreza. Y luego, en penúltimo lugar, quiero plantear cómo hay posibles conexiones o cómo se dan acercamientos entre estas perspectivas de la filosofía política, especialmente las teorías contemporáneas de la justicia, y la praxis jurídica, especialmente la labor de los tribunales internacionales. Y por último, planteo algunas conclusiones en relación con la exposición. Bueno, comenzando por las aportaciones de carácter filosófico, en 1971 Rawls publica una teoría de la justicia que se verá acompañada en el futuro con dos obras también fundamentales dentro de su perspectiva filosófica, que son El liberalismo político y Justicia como equidad, y que es en las que yo me baso en esta exposición para intentar plantear cómo radiografía o cómo afronta la pobreza John Rawls desde su concepción de justicia social. Bueno, el espacio en el que la pobreza entra a formar parte del marco rawlsiano es en el segundo principio, que es en la segunda parte del segundo principio que plantea John Rawls. No me voy a detener en los principios porque creo que son vastamente conocidos y prefiero concentrarme más en lo que interesa en relación con la pobreza, pero sí que advierto que la obra de Rawls hay que comprenderla de forma encadenada y, sobre todo, de forma lexicográfica. El segundo principio, la segunda parte del segundo principio de Rawls, que es el principio de la diferencia, es donde encontramos, por así decirlo, el espacio igualitario de este autor. Rawls, especialmente en liberalismo político, plantea la posibilidad, que acaba confirmando también en Justicia como equidad, que se necesita antes, para poder convalidar los principios políticos que plantea, un principio que denomina principio lexicográfico de satisfacción previa de las necesidades básicas. Rawls plantea que este principio es fundamental para que las personas, para que las partes, después de haber acordado los principios políticos, sean conscientes de que van a ser libres e iguales. Entonces, este principio lexicográfico de satisfacción de las necesidades básicas, para intentar referenciarlo, Rawls toma el principio de Rodney Piffer, que es un autor estadounidense marxista, en el que se plantea que la satisfacción previa de las necesidades básicas es algo así como una cobertura sobre la subsistencia o una cobertura sobre una seguridad básica. Estamos en la etapa de la posición original, es decir, del acuerdo entre las partes y de la elección de los principios que Rawls plantea como determinantes para intentar responder a la pregunta de cómo se puede garantizar estabilidad y permanencia en una sociedad de carácter democrático. Y ya se plantea este principio de satisfacción de las necesidades básicas. En la etapa constitucional, que es la segunda etapa de las cuatro que plantea Rawls en su teoría, aparecen otra vez las necesidades básicas
pero ya no aparecen conectadas con el marco planteado por este autor marxista, por Rodney Piffer, sino que lo plantea como que las necesidades básicas tienen que ser una esencia constitucional. Es decir, es un principio que entra a formar parte del convenio constitucional que cualquier sociedad democrática debería de garantizar a todas las personas. ¿Cuál es el contenido de esa esencia constitucional y de esa satisfacción de las necesidades básicas previas? Es algo que no es para nada claro y que no sabemos a qué se refiere concretamente Rawls cuando lo plantea. Desde mi punto de vista, cuando hace alusión, tomando a Piffer con el tema de la subsistencia, puede que esté conectado, pero esto es una intuición, con los planteamientos vinculados, sobre todo con el tema de la subsistencia y que está vinculado a los estudios de la pobreza de inicios del siglo pasado y que supone básicamente entender la pobreza como una cuestión muy vinculada a la simple eficiencia de carácter físico, es decir, tener la capacidad para desarrollar actividades y principalmente de carácter laboral. Bueno, avanzando en el marco rawlsiano, ya sabemos que las necesidades básicas se incorporan como una esencia constitucional, es decir, como un principio constitucional que debiera de garantizarse. Luego, en la etapa legislativa, que es la tercera etapa que plantea el propio Rawls, aparecen los bienes sociales primarios que quedan asociados con el mantenimiento del estatus de las personas como libres e iguales y como miembros normales y plenamente cooperativos de la sociedad. Aquí hay que diferenciar entre dos momentos en la etapa rawlsiana, que es la etapa en la que los bienes sociales primarios se entendieron sin ningún tipo de vinculación con las capacidades básicas, especialmente con el enfoque de las capacidades de Amartya Sen, y el momento posterior en el que dividió las críticas vertidas por Amartya Sen y por Kenneth Arrow. Rawls incorpora a la lista de bienes sociales primarios el enfoque de las capacidades en cierta manera. Antes del enfoque de las capacidades, los bienes sociales primarios eran planteados como los medios que necesitaban las personas, los ciudadanos, dentro de una sociedad democrática para ser ciudadanos plenamente cooperantes de esa sociedad. Y estos bienes sociales primarios hay que entenderlos simplemente como medios de carácter instrumental o como recursos que se necesitan precisamente para poder funcionar adecuadamente dentro de una sociedad democrática, especialmente para la cuestión de la desigualdad y la pobreza, el ingreso y la riqueza son fundamentales. En la etapa posterior a la crítica del enfoque de las capacidades, Rawls reformula los bienes sociales primarios y plantea que estos han de entenderse como criterios o como perdón, instrumentos vinculados con las capacidades básicas. Y eso quiere decir que son deducciones que se producen de la capacidad o de la posibilidad de radiografiar qué tipo de capacidades son importantes, que en este caso son las tomadas por Amartya Sen, las capacidades básicas, para poder funcionar adecuadamente las sociedades, y los bienes sociales primarios van a trabajar para intentar que las personas gocen de esas capacidades básicas. Aquí es donde se plantea la idea de mínimo social rawlsiano, en el que la primera etapa vinculada a las necesidades básicas como esencia constitucional es un mínimo social constitucional, y luego en la etapa legislativa, más vinculado con el ejercicio del principio de la diferencia de una forma más generalizada, se plantea el mínimo social como el alcance de aquellas necesidades básicas más otras cosas u otros elementos, y es aquí donde, desde mi punto de vista, entran a formar parte los bienes sociales primarios para intentar precisamente mantener este estatus de las personas como libres iguales, y además que puedan ser miembros normales y plenamente cooperativos de las sociedades. Es cierto que todo el arquetipo rawlsiano es complicado y es un laberinto muchas veces difícil de seguir porque se entremezclan muchas cosas, pero en relación con la pobreza yo creo que estos
son los puntos determinantes que hay que tener en cuenta. Un punto también muy importante es que dentro de la dualidad esencia constitucional, recordemos, en la etapa constitucional, principio de satisfacción de las necesidades básicas, y mínimo social en la etapa del principio de la diferencia, cuando se despliega, por así decirlo, todo su esplendor, aparece la idea de reciprocidad en esta segunda etapa. La reciprocidad no es más que aquella cuestión en la que Rawls plantea que dentro de una sociedad en la que se dan los términos equitativos de la cooperación, es decir, en las que las personas son ciudadanos que participan conjuntamente de una serie de asuntos o de temas a tratar, tienen que recibir, fruto de esta cooperación, una serie de, no digamos recompensas, pero sí de satisfactores que les tienen que ayudar a mantener precisamente el estatus y su consideración como miembros cooperantes. Bueno, en último lugar, dentro del marco rawlsiano, y aquí me apoyo sobre todo en su discípulo Samuel Freeman, creo que con esta explicación de cómo opera el principio de la diferencia en relación con la pobreza desde la esencia constitucional de las necesidades básicas y desde el mínimo social más ampliado, creo que se entiende mejor por qué Rawls identifica precisamente a los pobres dentro de su sociedad ideal con aquellos que tienen los peores ingresos y por qué el propio Freeman afirma que dentro de la teoría rawlsiana las personas que son desempleadas, los mendigos, los indigentes, las personas en situación de calle, es decir, los ejemplos, por así decirlo, más clásicos o más visuales del empobrecimiento, queda vinculado con otro tipo de principios. El asunto es que Freeman no dice cuáles son esos principios con los que queda vinculado el marco rawlsiano, pero que yo aquí defiendo, y esto es algo que someto a debate y que me vendría muy bien ver qué opina el resto de las personas que están participando de esta exposición. Creo que entra en juego el principio de la satisfacción de necesidades básicas como esencia constitucional y creo que entra también en juego el principio de la capacitación básica. Y el principio de la capacitación básica es precisamente la satisfacción de estas necesidades básicas para poder funcionar adecuadamente en nuestras sociedades democráticas y todas aquellas cosas que en la etapa legislativa, según dice Rawls, se pueden ir adaptando o especificando para intentar atender las necesidades especiales que se puedan ir dando dentro de lo que es los términos equitativos de la cooperación. Pensemos, por ejemplo, en las necesidades especiales de las personas con discapacidad. Este es un punto también del todo controvertido porque, como veremos más adelante, el enfoque de las capacidades se cuestiona desde el inicio, ya el propio modelo contractual rawlsiano, precisamente por dejar fuera ciertos, o por plantear, mejor dicho, un sujeto moral con unas características en las que se produce exclusión de otras personas que no responden, al menos en un plano normativo o de normatividad, a ese sujeto rawlsiano que se plantea. Bueno, el segundo autor en el que me quiero centrar a través de su justicia social y de su perspectiva teórico es Ronald Dworkin y lo considero importante porque plantea una perspectiva teórica denominada igualdad de recursos, un reparto equitativo, en el que se intenta dar solución también a cuestiones vinculadas con la privación, con la carencia y en general también con la desigualdad. Bueno, para entender correctamente el marco de Dworkin, la primera parte es que también utiliza un ejercicio hipotético, como hace Rawls con la posición original, pero él lo hace a través de un ejemplo que es un ejemplo en el que hay una isla desierta y unos náufragos desembarcan en esa isla desierta. Esos náufragos a él lo denomina inmigrantes y se produce, porque ellos lo deciden así, un reparto equitativo. Bueno, esto es un punto también ya que se puede cuestionar, que es decir, ¿por qué en
en esa isla desierta a la que llegan los náufragos se va a producir un reparto equitativo y no, por ejemplo, se puede producir una pelea por intentar ver quién se queda con los recursos y plantear un modelo alternativo al que plantea Dworkin. Bueno, yo creo que esta crítica, que dentro de la literatura de la filosofía política es bastante abundante, creo que el recurso filosófico o creo que las hipótesis de carácter filosófico son un escenario de legitimidad que permite sortear esa crítica precisamente porque a Dworkin lo que le interesa es plantear este ejercicio hipotético para luego trasladarlo a un ejercicio de carácter más realista o pragmático y legitimar opciones realistas dentro de un mundo realista. Bueno, la igualdad de recursos en este escenario hipotético plantea 3 etapas, que voy a ir muy rápido, que son la subasta inicial, el mercado hipotético de seguros y el sistema impositivo. La subasta inicial es que Dworkin nos dice que en esta isla desierta se va a producir una subasta en la que los inmigrantes van a conseguir un conjunto de recursos que les produzca la satisfacción que ellos consideren dependiendo del tipo de vida que quieran llevar en el futuro y que va a ser fruto de aquella combinación de recursos que acaben escogiendo. Aquí Dworkin plantea que esa satisfacción se produciría una vez que se trasciende el test de la envidia, es decir, que nadie envidia el conjunto de recursos que tiene la otra persona. Pero Dworkin hábilmente plantea que como la vida o como dentro de ese escenario hipotético pueden darse algunas circunstancias que no pueden ser del todo controladas, pensemos, por ejemplo, en enfermedades, pensemos, por ejemplo, en catástrofes de carácter natural, hay que crear un recurso que es el mercado hipotético de seguros, en el que a través de este recurso, a través de este mercado hipotético de seguros, se plantean 2 cosas. Primero, se intente neutralizar, por así decirlo, o se intente compensar, mejor dicho, a aquellas personas que, por ejemplo, aquellas personas con discapacidad, una discapacidad inicial y que se intente compensar con recursos adicionales al resto de personas que no se encuentran en situación y, por otra parte, intentar neutralizar lo que se conoce como recursos personales, es decir, con la dotación o con los talentos que cada uno de los inmigrantes pudiese tener. Es decir, ya vamos viendo que a Dworkin lo que le preocupa es intentar neutralizar todas aquellas ventajas innatas dentro de una sociedad que puedan producir ciertos desequilibrios que no sean fruto, por ejemplo, de una sensibilidad hacia la ambición. Y finalmente encontramos el sistema impositivo. El sistema impositivo implica que la neutralización acaba generando compensaciones en los niveles de renta. Es decir, pensemos en, por ejemplo, los sistemas tributarios que tenemos en Europa de carácter progresivo. Es básicamente lo que se refiere con el sistema impositivo. Bueno, ¿cuáles son las diferencias entre la igualdad de recursos y el principio de la diferencia rawlsiano? En primer lugar, opera la regla del máximo conocimiento. Es decir, en la igualdad de recursos, las partes o los inmigrantes tienen toda la información que no tienen en la posición original. Hay una sensibilidad a la ambición, es decir, a la capacidad individual, por decirlo de algún modo, de prosperar dentro de esa sociedad democrático y hay una insensibilidad a la dotación. Es decir, aquí opera la neutralidad o el intento por neutralizar todos aquellos recursos o dotaciones naturales innatas que se verán recompensados precisamente porque esos recursos o esas dotaciones serán las que dentro del arquetipo dworkiniano serán más demandados socialmente y precisamente esa demanda social implica que tengan ya en una sociedad más realista o cuasi realista unos mayores ingresos. El individualismo, y de ahí el sistema impositivo que plantea. El individualismo metodológico frente a Rawls, Dworkin plantea que su apuesta va analizando persona a persona y no se centra en un grupo concreto, como hace el principio de la diferencia, que es el grupo de los desfavorecidos. Bueno, ¿qué encontramos entre la igualdad de recursos y la pobreza? En primer lugar, yo quiero plantear que dentro del arquetipo dworkiniano podríamos identificar 3 situaciones vinculadas con la pobreza. Uno, analizando nuestras situaciones o nuestras realidades actuales, y es que las personas con discapacidad tienen un riesgo mayor de encontrarse en una situación de pobreza, fruto del hincapié que Dworkin
hace con respecto a las dotaciones naturales o innatas, aquellas personas que tienen menos talento en su marco teórico van a ser aquellas personas que acaben teniendo un menor ingreso y una menor renta. Por lo tanto, eso implica que van a ser las personas que van a estar en una situación de mayor pobreza o de mayor riesgo de pobreza. Y, en último lugar, el asunto de la responsabilidad individual. La responsabilidad individual implica, y esto es en lo que es un aspecto en el que hace también mucho hincapié Dworkin, implica que todas aquellas decisiones de las personas tienen que ser asumidas tanto si salen bien como si salen mal. Aquí, desde mi punto de vista, Dworkin es del todo arbitrario porque analiza situaciones de una forma muy generalizada y no tiene en cuenta otro tipo de factores, de circunstancias o de situaciones que podrían influir en que las personas se equivoquen más dentro de este tipo de decisiones. Por ejemplo, yo aquí me baso mucho en el libro de Esther Duflo y de Banerjee, que ganaron el premio Nobel precisamente de Economía con ese libro, en el que ellos perdón, plantean que dentro de grupos en situación de pobreza, las pobres intentan con mayor asiduidad y repitiendo constantemente decisiones o toma de decisiones, mejor dicho, que implica que tengan mayores posibilidades de equivocarse precisamente porque intentan o plantean salir de ese tipo de situaciones de pobreza. Entonces, desde mi punto de vista, creo que para este tipo de situaciones el marco de Dworkin es demasiado poco sólido y se nos queda escaso. Dicho esto, quiero destacar que la igualdad de recursos plantea dos principios que nos van a dar una pista sobre lo que va a ser el arquetipo final de Dworkin. Uno es el principio de especial responsabilidad, que es lo que he venido planteando hasta ahora, es decir, las decisiones económicas o las decisiones sociales que se tomen, hay que asumirlas, sean positivas o sean negativas, pero a su vez, a través del principio de igual consideración y de igual respeto, que este es un principio que permea a todas las teorías de la justicia, plantea unos umbrales mínimos que deberían de atender a un estándar de vida mínimamente decente. Es decir, al final intenta buscar un equilibrio entre la responsabilidad individual o la responsabilidad autónoma de las personas y el deber del Estado de intentar cubrir mínimamente para que nadie fruto de decisiones que él denomina desastrosas, pueden acabar en una situación de penuria, de angustia, etcétera. Entonces, recordemos que plantea un estándar de vida mínimamente decente y que está muy conectado también con el estándar mínimo de necesidades básicas que plantea John Rawls. Bueno, avanzando en la exposición, me quiero centrar ahora en el enfoque de las capacidades, que es el enfoque que mayor atención ha prestado a la cuestión de la pobreza. Y en primer lugar quiero plantear que tanto la versión de Rawls como la versión de Dworkin son versiones centradas en los medios, es decir, en los instrumentos o en los bienes que las personas necesitan para atender un estándar, como dice Dworkin, de vida mínimamente decente, y con especial énfasis en lo que tiene que ser el ingreso o la riqueza. Esto está muy conectado con las mediciones del criterio económico que comenté en la introducción y cómo se radiografía la pobreza precisamente como una falta de ingresos o una carencia de riqueza. Bueno, pues el enfoque de las capacidades plantea otra cosa. El enfoque de las capacidades plantea que lo que nos tiene que interesar son las oportunidades reales que la gente disfruta en la vida, es decir, aquello que pueden ser y hacer. Y para intentar argumentar en este sentido, plantean dos conceptos que resultan fundamentales en su teoría. Uno es el de los funcionamientos, es decir, todas aquellas actividades o logros que las personas son capaces de realizar de una forma realista en su vida diaria o a lo largo de su vida, y las capacidades, que son el conjunto de esas combinaciones, es decir, de esos funcionamientos sobre los que las personas pueden decidir. Esto implica que tienen la posibilidad de elegir una combinación u otra
de esos funcionamientos. Y aquí es donde se entiende el énfasis que tiene el enfoque de las capacidades por entender la libertad como una libertad de carácter integral. Bueno, pese a que están de acuerdo en este marco común, hay algunas diferencias entre los representantes del enfoque de las capacidades, que son dos principalmente, que es Amartya Sen y Martha Nussbaum. Las diferencias, yo he radiografiado 4, pero estoy seguro de que hay más. Pero creo que estas son las 4 principales que determinan las diferentes aportaciones teóricas sobre las que se juega el asunto. La primera es algo que ya comenté analizando el criterio absoluto de la pobreza de Amartya Sen, y es una especie de marco en el que opera el relativismo y el universalismo. Esto implica que Sen, en el caso de Sen, las capacidades básicas y las capacidades que se tienen que determinar socialmente nunca han dado lugar a una lista de capacidades que él defienda como universal o socialmente válidas, sino que han quedado a procesos o a ejercicios de consenso fruto de deliberación, de unas deliberaciones de carácter democrático o deliberaciones de carácter democrático público. Sin embargo, por el otro lado, Nussbaum ha centrado parte de su proyecto teórico en intentar aportar una lista de capacidades centrales que resultan universalmente valiosas esté donde se esté y que cualquier ser humano debería de poder tener para funcionar o para ser acorde con la dignidad humana de cada persona. En segundo lugar, la noción de libertad. Este es un punto interesante porque antes de la crítica de Nussbaum, en los escritos de Amartya Sen había un excesivo énfasis en radiografiar o en insinuar que la libertad es positiva, se manifieste donde se manifieste. Bueno, frente a esta visión, que corrige posteriormente la idea de la justicia en un libro publicado en 2010, perdón, a través de la crítica de Nussbaum, se plantea que la libertad no tiene que ser absoluta y que muchas veces la libertad funciona como algo que puede ser perjudicial para las personas y para la persona en concreto que está ejerciendo la libertad y para el resto de personas con las que convive socialmente. En tercer lugar, encontramos la teoría de las necesidades. La teoría de las necesidades ha sido una de las dianas contra las que Amartya Sen ha planteado parte de su enfoque teórico, precisamente porque radiografía que la teoría de las necesidades es demasiado estática y genera situaciones de dependencia, especialmente estatal, de las personas que se encuentran en las peores situaciones con respecto a las instituciones o a la estructura básica, por así decirlo a grosso modo, rawlsiana. Sin embargo, en el caso de Nussbaum hay una mayor consonancia con las teorías de las necesidades, especialmente con las teorías de las necesidades más complejas o más elaboradas, y el punto en común en el que confluyen el enfoque de las capacidades de Nussbaum y estas teorías de las necesidades más complejas, y cuando digo complejas me refiero a aquellas teorías que incorporan necesidades más allá de la simple subsistencia o de las necesidades más básicas de una forma estricta, hay un punto común que consiste en intentar plantear horizontes comunes de emancipación humana. En último lugar, se plantea frente al modelo contractual rawlsiano, que es criticado por ambos autores. Sen plantea la figura del espectador imparcial, es una figura tomada de el famoso economista Adam Smith, y que a través de esta figura es en la que se va a hacer el ejercicio del juicio público. Por el otro lado, Nussbaum también atacando de algún modo este modelo contractual rawlsiano, plantea la versión de los cuidados o el enfoque de los cuidados, precisamente porque está interesada en la situación de las personas con discapacidad, los animales y el rol de las mujeres dentro de las sociedades y de los marcos teóricos del contractualismo social. Bueno, en el enfoque de las capacidades, al igual que en el marco rawlsiano, en el dworkiniano, encontramos también una idea de mínimo social. La idea de mínimo social en el caso de Sen
son las capacidades básicas, aunque también podrían incorporarse aquellas capacidades que son importantes y que se consideran igualmente importantes dentro de cada sociedad. Y en el caso de Nussbaum, que es el que más me interesa precisamente porque conecta con la praxis o con la actividad jurídica, sería la lista de las capacidades centrales. Esto es importante recordarlo porque a través de esta idea de mínimo social es donde van a operar las diferentes versiones del enfoque de las capacidades. Bueno, con el punto de los medios a las capacidades, si habéis tenido la oportunidad de leer el paper, yo utilizo un ejemplo para intentar diferenciar entre la igualdad de recursos y la igualdad de capacidades. Y aquí, en esta conversión de los medios a las capacidades, que es la que interesa al enfoque de las capacidades, yo quiero destacar que es importante tener en cuenta una serie de factores en los que opera el enfoque de las capacidades con respecto al enfoque rawlsiano y al enfoque dworkiniano. Son 4. La heterogeneidad personal, es la diversidad en el ambiente físico, las variaciones en el clima social y las diferencias en las perspectivas relacionales. A través de este marco podemos hacer una comparación con las necesidades básicas de Rawls, por un lado, y con la preocupación por las desigualdades socioeconómicas, especialmente con las grandes desigualdades socioeconómicas, y poner a dialogar, creo que es la parte que más interesa para intentar comprender adecuadamente el papel de la filosofía política de estas teorías de la justicia en relación con la pobreza, y son 2 puntos que yo creo que el enfoque de las capacidades no ha atendido correctamente o que ha pasado por ellos por encima. Uno es las necesidades básicas de Rawls. Creo que el principio lexicográfico de satisfacción de necesidades básicas, operando en sociedades realistas o en sociedades reales como las nuestras, tiene mucho que decir con respecto a las situaciones de empobrecimiento. Quiero decir, no es lo mismo plantear los 2 principios políticos rawlsianos simplemente sin tener en cuenta este principio de satisfacción básica de necesidades, porque repercute en cómo las personas dentro de ese marco rawlsiano, especialmente las que se encuentran en situación de pobreza o de exclusión social, pueden afrontar su situación o pueden intentar trascender ese tipo de situaciones. En el borrador planteo, por ejemplo, vinculándolo con una temática actual o más bien dicho, con una problemática que tenemos en Europa, que es el tema de la vivienda, cómo influiría el marco de las necesidades básicas rawlsiano en una situación como esta y cómo el enfoque de las capacidades no ha sido capaz de incorporar o de ver de forma positiva y la trascendencia que tiene la satisfacción de las necesidades básicas que plantea Rawls. Con respecto a las grandes desigualdades socioeconómicas, creo que el enfoque de las capacidades tampoco ha prestado la suficiente atención, y aquí sucede algo paradójico dentro del enfoque de las capacidades porque se complementa muy bien los mínimos sociales y sus visiones con respecto a la desigualdad. En el caso de Sen, las desigualdades socioeconómicas sí que tienen que ser tenidas en cuenta una vez que se deciden o que se llevan a cabo operaciones de carácter económico, operaciones de carácter social, pero en el caso de Nussbaum, que recordemos es el que más importa para intentar vincular con la tarea jurídica, no está del todo claro y es imprecisa en su teoría sobre cómo deberían de afrontarse las desigualdades socioeconómicas y sobre todo las grandes desigualdades socioeconómicas, porque lo deja a una especie de consenso que tiene que darse en cada sociedad de aquello que o del nivel de desigualdad que debería de plantearse. Creo que ello podría afectar a su propia versión del mínimo social y que estaría sometida a las mismas críticas a las que ha estado sometido
la literatura sobre la suficiencia. Teniendo todos estos tres marcos en la cabeza, creo que aún así el enfoque de las capacidades, perdón, por el énfasis que hace en la heterogeneidad social y en la heterogeneidad de la diversidad de las personas, ofrece un mejor marco de análisis para intentar radiografiar o para intentar afrontar las situaciones de pobreza. Y además de eso, creo que tiene espacio dentro de su enfoque para intentar incorporar el énfasis que tienen las aportaciones filosóficas de medios, es decir, la de Rawls y la de Dworkin, sobre aquellos medios de carácter universal que son también especialmente importantes para intentar afrontar las situaciones de pobreza o situaciones de desigualdad. Y por ello defiendo que es un enfoque sólido y fértil sobre el que intentar afrontar la pobreza de una forma generalizada en distintos ámbitos y de manera interdisciplinar. Bueno, con respecto a otras aportaciones teóricas y a la praxis jurídica, no me voy a detener mucho en las aportaciones teóricas, pero simplemente destacar que la más importante, conectada con estas tres teorías de la justicia que yo he destacado, es la de Thomas Pogge, que es una visión global sobre la pobreza a través de un enfoque de derechos humanos y en el que se plantea una radiografía de las instituciones de carácter internacional y de las instituciones sociales para intentar plantear un mecanismo adecuado para afrontar las situaciones de pobreza. La principal receta que da Pogge para intentar disminuir o intentar afrontar las situaciones de pobreza es la del dividendo global de recursos, que es una especie como de tributación sobre los recursos naturales y no naturales de cada estado. Es un poco complejo, podemos, si queréis comentarlo en el debate, pero básicamente a él lo que le interesa es, a través del enfoque de derechos humanos, plantear que la pobreza es una violación de derechos humanos, y eso es lo que nos interesa destacar. Luego, la teoría del reconocimiento, las teorías del reconocimiento y la política de la diferencia, principalmente me baso en Honneth Fraser y en Iris Marion Young, que han incorporado a todas estas versiones, principalmente a las de medios, centradas en la distribución de recursos materiales, el paradigma del reconocimiento, es decir, de la identidad de los sujetos, especialmente de la identidad cultural. El igualitarismo relacional, principalmente la aportación de Anderson, que plantea las relaciones intra e interpersonales dentro de las sociedades, especialmente en el ámbito laboral, para intentar plantear que las relaciones sociales entre los individuos sean consideradas iguales, precisamente por la consideración que debe darse a todas las personas como iguales, y esto está vinculado sobre todo con la posición social y con el estatus social. Y en último lugar, el pluralismo igualitario, que son versiones igualitaristas más recientes y que plantean una especie de diálogo o de apertura entre las versiones relacionales y las versiones distributivas de la justicia social. Bueno, pasando a la praxis jurídica, quiero destacar rápidamente las influencias, o lo que yo radiografío como las influencias, perdón, dentro de los sistemas de derechos humanos, de estas aportaciones filosóficas que yo he analizado. Bueno, en primer lugar, en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos desde el año 2016 ha planteado un nuevo enfoque para intentar afrontar las situaciones de pobreza. Es la primera vez que un tribunal internacional condena como responsable internacionalmente a un Estado en razón de la posición económica, la pobreza, de algunos de sus ciudadanos. A partir de ese fallo, en el 2016, se inicia una nueva corriente jurídica que acabará teniendo como puntos nodales el principio de igualdad y no discriminación, que se plantea como un principio de ius cogens, y la justiciabilidad de los derechos sociales a través del artículo 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos. A través de ello ha planteado estándares mínimos, muy consonancia con los que plantea el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, y ha ido afrontando las situaciones de pobreza de una manera innovadora
y con medidas reparatorias que son dignas de análisis y de la que creo que desde Europa podríamos aprender mucho en lo que se refiere a la técnica de carácter jurisprudencial y a las medidas más de carácter público o políticas públicas. Bueno, 3 razones que yo radiografío, sobre todo de una forma introspectiva, a través de la labor de la Corte y de los votos de uno de sus jueces, que además fue el presidente, que es Eduardo Ferrer MacGregor, de esta sentencia tan importante del año 2016. Uno es la multidimensionalidad que da la Corte Interamericana a la pobreza, que aparece vinculada o que se vincula con la insistencia también en las distintas áreas vitales fundamentales que plantea el enfoque de las capacidades. 2, una visión integral de los derechos humanos. Aquí está en consonancia precisamente con el enfoque de las capacidades de Nussbaum, que ha planteado que su teoría es una teoría complementaria y vinculada a los derechos humanos entendidos de una forma interdependiente e indivisible. En los votos particulares de este juez se hace referencia a cómo la pobreza tiene que ser vista en términos de capacidades de superar a través de las capacidades estas situaciones de pobreza o de exclusión social. Y en último lugar, el uso del criterio de adecuación. Esto también está en consonancia con la teoría de Nussbaum, porque Nussbaum, dentro de su lista de las capacidades centrales, en consonancia con la idea de dignidad humana, plantea que hay a través de este criterio de adecuación 3 versiones que el criterio de adecuación podría dar al conjunto de las capacidades que plantea en su lista. Uno, que es la garantía igualitaria de algunas capacidades centrales. 2, es la garantía de la suficiencia de algunas capacidades centrales. Por ejemplo, pensemos en la vivienda. Nussbaum dice que no todas las viviendas tienen que ser, por así decirlo, iguales, sino que tienen que ser acordes con la dignidad humana, y eso es algo que se tiene que especificar y determinar de forma social. Y en último lugar, en referencia a la sanidad, al asunto de la sanidad y la educación, plantea que tienen que alcanzarse un mínimo social que sea lo suficientemente alto como para estar cercano a la igualdad. Por lo tanto, el criterio de adecuación funciona de 3 formas. Y este criterio de adecuación también está presente en la literatura, en la doctrina perdón, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y especialmente a través del criterio de adecuación que se utiliza por el Comité de Naciones Unidas de Derechos Sociales, Económicos y Culturales. En el ámbito del Sistema Europeo de Derechos Humanos, bueno, la actividad del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, antes de ahondar un poco en la misma, está limitada convencionalmente, precisamente porque en el Convenio Europeo de Derechos Humanos solo se recogen derechos civiles y políticos, a excepción de la libertad sindical y de la educación. Entonces, eso ya limita las posibilidades de intentar afrontar las situaciones de pobreza de una forma más generalizada que la que se hace, por ejemplo, en el caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, eso no ha sido un motivo de no llevar a cabo acciones para intentar afrontar situaciones de pobreza por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que ha desarrollado lo que se conoce como el principio de conexión, es decir, la vinculación entre aquellos derechos consagrados en el Convenio Europeo de Derechos Humanos hacia derechos sociales, económicos y culturales en un espacio intermedio que denominan garantías socioeconómicas. Es decir, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos lo que protege son garantías socioeconómicas, y lo hace a través de algunos artículos convencionales del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Bueno, creo que a través de la labor del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y de este marco convencional hay conexiones con una propuesta rawlsiana. ¿Por qué? Porque el Convenio Europeo de Derechos Humanos responde al planteamiento de los principios políticos rawlsianos, es decir, derechos civiles y políticos y luego garantías socioeconómicas, y en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos se plantea que para poder disfrutar y ejercer y respetar adecuadamente esos derechos humanos convencionales, en los casos o en las situaciones de pobreza, se tiene que satisfacer una serie de necesidades básicas. Y eso conecta precisamente con
el principio lexicográfico de la satisfacción de necesidades previas que planteaba Rawls, y también creo que hay una conexión en la alusión a una cobertura mínima, especialmente en los casos vinculados con la atención sanitaria, con el modelo de Dworkin, precisamente porque el tribunal, a través del juicio de proporcionalidad, pondera entre el análisis coste-beneficio de la cobertura sanitaria, especialmente de una cobertura sanitaria ampliada, y la definición de un mínimo ordinario que debiera detenerse en los diferentes estados europeos, en el estado que está siendo parte del proceso de análisis, para intentar responder precisamente a esas necesidades básicas y en concreto a la necesidad de atención sanitaria urgente u ordinaria. En último lugar, destacar rápidamente que el enfoque de las capacidades también ha influido en el sistema internacional de derechos humanos, precisamente a través de los informes de desarrollo humano del Programa de Naciones Unidas, que tomaron partido a través de en los años 90, a partir de los años 90, y en los que directamente se dio una relación, porque el propio Amartya Sen formó parte de la elaboración del Índice de Desarrollo Humano y de muchos de los informes que en ese organismo se han venido planteando desde los años 90. Bueno, las conclusiones para terminar. ¿Cuáles son las ideas de pobreza dentro de estas teorías de la justicia? Pues bueno, como pone en la propia pantalla, en la diapositiva, en el caso de Rawls, yo entiendo que la satisfacción de las necesidades básicas como esencia constitucional y también aquel mínimo social que comenté en la etapa legislativa es lo que responde a las situaciones de pobreza o en las que se puede radiografiar las situaciones de pobreza. En el caso de Dworkin, la carencia de recursos materiales necesarios a lo largo de toda una vida, es decir, el mínimo social para una vida adecuadamente digna que plantea. Y en el caso de las capacidades es la privación de potencialidad de capacidades básicas o centrales. En penúltimo lugar, plantear que el enfoque de las capacidades es un enfoque con una visión universal, sobre todo la aportación de Nussbaum, y que permite, en este marco de pobreza global que yo he venido analizando, una mejor respuesta, una mejor radiografía de estas diferentes situaciones y una mejor conexión con el enfoque de los derechos humanos. Y en último lugar, plantear que he intentado una presentación con vocación interdisciplinar para intentar ver cómo muchas veces las aportaciones de carácter filosófico o las aportaciones en concreto aquí de las teorías de la justicia acaban repercutiendo en la lógica, en este caso de tribunales de carácter internacional, y que resultan determinantes para analizar cuestiones sociales y para intentar afrontar este tipo de situaciones sociales como la pobreza, que es la que yo he sido, la que he analizado en esta presentación, y ello también sirve para plantear otros problemas sociales de mayor alcance, como puede ser, por ejemplo, la desigualdad, y cómo a través de este enfoque de derechos humanos se puede intentar dar respuesta en consonancia con otras disciplinas. Bueno, pues esta ha sido mi presentación. Les agradezco mucho por el tiempo. Perdón si me he extendido demasiado. Y nada, de nuevo agradecer al profesor Óscar Pérez por el espacio. Gracias. Muy bien, pues muy interesante. Muy interesante toda esta visión sobre las diferentes teorías y los diferentes... Es un recorrido de la filosofía política sobre el concepto de pobreza. Y como es tradición en el taller, abrimos un turno de palabra para todo aquel que tenga a bien intervenir. Pues... Adelante. Bueno, mi pregunta pues tiene un enfoque sencillo que, bueno, creo que de seguro en tu investigación yo creo que también lo has, como te has topado como con eso, como el tema de la
interestatalidad y como las soberanías nacionales como un gran impedimento a aplicar cualquier teoría como de distribución de recursos, ¿no? Que a final de cuentas, como digo, no es un tema que naturalmente domino, pero yo entiendo como la distribución de recursos requiere como algún momento fundacional, ¿no? En el que se empiezan a repartir o distribuir esos recursos, porque sin momento fundacional, pues se siguen como legitimando, perpetuando las diferencias en la repartición de recursos que existe actualmente, ¿no? Entonces, mi punto es ese, ¿no? Como el análisis, desde el análisis filosófico de la repartición de recursos, existe también como alguna respuesta como a las lógicas de poder que tendrían que suceder o pueden suceder para que sea factible hablar mundialmente de una pues, repartición más equitativa de los recursos y pues cuáles son los grandes impedimentos, ¿no? Que yo como luces claras entiendo un poco la soberanía de los estados, inclusive la corrupción al interior de los estados que tienen democracias más débiles, ¿no? Entonces como que las democracias y las soberanías a veces pueden ser pues también un factor complicado para que los recursos sean repartidos de forma equitativa, porque ya inclusive hablar del mundo global o como el sur global, por ejemplo, el caso de México, que es un país con una repartición de recursos extremadamente desigual, pero en los índices como económicos es la 10ª potencia económica global, ¿no? Entonces, ahí México en su soberanía nacional tiene sus propias lógicas de repartición de recursos, entonces no serviría como tal vez que o sea, inclusive la Corte ha ordenado también a México como a cumplir medidas de satisfacción de garantía de repartición de recursos, pero claramente las Cortes, inclusive la Interamericana, que creo que es la más legitimada, la que ha podido llegar un poco más lejos a cambiar inclusive constituciones, pues ya cuando son temas de dinero como que, y de recursos, perdón, porque se vuelve como más complicado alterar las lógicas que funcionan entre el poder político y entre el poder económico, ¿no? Que hay en el interior de los estados. Es un poco mis ideas. Es todo. Bueno, pues muchísimas gracias por la pregunta. ¿Tu nombre cuál es? Miguel. Miguel. Muchas gracias, Miguel, por la pregunta. Bueno, pues estoy de acuerdo en las lógicas que has planteado de poder que dificultan la distribución de recursos internos y que también lo acaban haciendo de forma global, que está interconectado este punto de vista o esta situación. Y claro, yo creo que el análisis, por ejemplo, de Samuel Moyn, aunque sea un análisis centrado en los años 60 en adelante, creo que es válido en ciertos puntos, aunque sí que hay algunos de ellos que se pueden cuestionar, especialmente desde un punto de vista latinoamericano. Creo que da buena cuenta de las resistencias que muchas veces hay en una perspectiva global a intentar plantear escenarios distributivos más equitativos entre los países y que luego acaban repercutiendo en cómo también se distribuyen, en las lógicas de cómo se distribuyen internamente los recursos. Y esa resistencia que comenté también en la exposición, a través sobre todo de los países occidentales, ¿no?, a la universalización del bienestar, es un asunto, es una dinámica que sigue siendo operativa. Por ejemplo, en el ámbito de la Unión Europea, leí hace poco un paper que es la política proteccionista europea. Si la Unión Europea no la desarrollase, implicaría una distribución de los bienes a nivel internacional de, creo, del 50%. Entonces, esa política proteccionista, fíjate el alcance que tiene y cómo podría cambiar el asunto globalmente para intentar distribuir los recursos. Ahora bien, también hay que tener en cuenta que muchas veces en el ámbito interno las políticas que llevan a cabo a los estados son complejas y que tienen que ponderar entre diferentes situaciones. Y yo creo que, por ejemplo, la filosofía política, y especialmente si hay un análisis conjunto de la perspectiva, en este caso, de Rawls y de la perspectiva del enfoque de las capacidades, en el que se intente plantear una satisfacción de mínimos, pero que tampoco dejemos de lado las grandes desigualdades socioeconómicas, puede tener
un efecto bastante interesante, o podría tener un efecto bastante interesante, y creo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dentro de lo que puede hacer una Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es básicamente la especificación de un mínimo social, aunque también plantean algunos de sus casos que le preocupa las cuestiones de desigualdad, exclusión social, creo que ha hecho una gran labor en intentar definir un marco ampliado de lo que debería ser ese mínimo social, que ya implicaría una distribución interna y global de una dimensión igualitaria considerable. Pero esto es desde una perspectiva de carácter normativo, es verdad que con la influencia de la Corte Interamericana en un plano más realista, que en los grandes poderes o en las grandes dinámicas de deliberación o de intentos de consenso, muchas veces no se les presta atención y, sinceramente, el enfoque de derechos humanos todavía no sigue siendo tan potente como era para intentar plantearse como punto nodal de la cuestión sobre la que deberíamos de basar nuestras sociedades y nuestro reparto de bienes a nivel global o a nivel interno. Entonces, un poco te contestaría eso. No sé si te ha respondido ahí más o menos. Tenemos una pregunta de Juan Pablo. Habían puesto uno en el grupo, ¿no? También. Ah, sí, sí, es verdad. Si puedes, bueno, Bueno, gracias Rodrigo por la exposición. Mi pregunta es quizás sencilla y no sé si coincides conmigo un poco. Creo que hay una paradoja como en términos quizás un poco más aplicativos, no tanto filosóficos, respecto a la redistribución como estrategia más indicada. Imagino que encontraste en el análisis cuando escribiste tu manuscrito, pues una tensión entre el estudio de fenómeno como desde la perspectiva de la desigualdad versus la pobreza, ¿no? Entonces, yo creo que la pobreza en términos absolutos tiene cosas más positivas que la igualdad, porque creo que es ampliamente más aceptado como algo negativo que tendríamos que erradicar. Y cuando hablamos de igualdad, desigualdad, entran más fácilmente, te metes a la cancha ideológica, ¿sí? Y hay muchos problemas. Sin embargo, en términos quizás de hablar un poquito más de manera multidimensional, hay estudios desde la economía que demuestran que es mejor atajar la desigualdad, o los estudios desde la desigualdad, porque una disminución en la desigualdad impacta más ampliamente en la pobreza. Caso contrario que cuando disminuye la pobreza, no impacta en nada o muy poco en la desigualdad. Y no quiero decir que no tenga sentido tu investigación, sino ¿qué opinas tú de esta tensión inherente en la redistribución de recursos? Que creo que cuando hablamos de justicia social hablamos de cómo se distribuyen las cosas, no es otra cosa más que eso. Y si debemos seguir utilizando la pobreza por tener un mayor consenso, pese a que en la práctica no sea tan eficiente para aliviar los males de la humanidad, ¿no? Que creo que es el gran objetivo. Y nada, agradecerte. Bueno, muchísimas gracias, Juan Pablo, por la pregunta. Muy interesante porque, como bien dices, es algo que está dentro de la literatura, este marco de discusión entre si hay que centrarse en la desigualdad o si tenemos que preocuparnos simplemente de la pobreza. Bueno, empecé la exposición planteando que la pobreza o la literatura sobre la pobreza, que también acaba influyendo en las dinámicas sociales reales, tiene un punto de vista positivo que implica que no hay ninguna corriente ideológica y filosófica con repercusión actualmente que plantee que la pobreza es un fenómeno, es una situación de carácter positivo. Eso permite un posible consenso entre diferentes perspectivas ideológicas y filosóficas para intentar plantear el debate de la pobreza o para intentar alcanzar un acuerdo de mínimos sobre cómo debería afrontarse la pobreza, en un grado mínimo, porque la pobreza, al igual que la desigualdad,
también está ideologizada. Quiero decir, lo que planteaba de, por ejemplo, los liberales igualitarios, los socialistas radicales con el tema de la tributación y las diferentes estrategias es totalmente operativo. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Claro, la desigualdad, y es cierto lo que tú comentas, que hay mucha literatura que plantea que tenemos que hacer una estrategia de reducción de la desigualdad o por lo menos de reducción de las grandes desigualdades. ¿Ok? Yo estoy de acuerdo, pero eso no implica que no se deba diferenciar entre pobreza y desigualdad, aunque son fenómenos que están interconectados. Eso es algo obvio. Entonces, teniendo esto en mente, creo que es totalmente plausible y es con lo que intentaba cerrar un poco al final en las conclusiones, recuperar la idea de mínimo social o la idea de un criterio suficiente que quede vinculado con el asunto de la desigualdad y especialmente con combatir las grandes desigualdades socioeconómicas, precisamente porque las grandes desigualdades socioeconómicas, dependiendo, porque es complejo, puede influir o no en la pobreza. O sea, quiero decir, puede haber una situación social en la que ese mínimo esté cubierto, pero que haya unas desigualdades sociales muy abultadas por encima de lo que hemos considerado como el mínimo en el que nadie en el que nadie es pobre si estás por encima o que si estás por debajo eres considerado pobre. Entonces, teniendo eso en mente, yo creo precisamente porque puede también hacer tambalear ese criterio mínimo de suficiencia, que hay que atajar al menos las grandes desigualdades. Y creo que eso no es incompatible con plantear un mínimo social amplio, porque precisamente ese mínimo social también es un punto de vista igualitario que creo proporcionaría o ayudaría a reducir la desigualdad. Y desde un punto de vista filosófico, creo, lo que comentaba un poco, intentar conjugar el enfoque de las capacidades, especialmente yo simpatizo más con el de Nussbaum, con esa preocupación rawlsiana por las grandes desigualdades, puede ser algo interesante. Hay, por ejemplo, escritos de una compañera de la Carlos III, de Silvina Ribota, en el que ella plantea precisamente este criterio, ¿no?, conectado entre la suficiencia y la igualdad-desigualdad para intentar afrontar las situaciones sociales. Entonces, un poco tener eso en mente, porque precisamente lo que tú comentabas, la literatura sobre el suficientarismo ha sido criticada precisamente porque no se preocupa lo que pasa por encima de ese criterio mínimo. Yo hoy sí incorporo que debamos de preocuparnos lo que pasa por encima, por la posible dominación política a la que puede llevar las grandes desigualdades socioeconómicas y por que puede hacer tambalear precisamente el mínimo que hemos querido establecer. Entonces, esa sería mi respuesta. Tienes una pregunta en el chat, si puedes leerla. A ver. En donde está la... Quisiera... La de quisiera pedirte ampliar en lo posible cuestión planteada por Pogue de la tributación sobre los recursos. ¿Es esta la de lo que...? Vale. Bueno, un poco lo de Pogue lo que planteaba es que él, desde su enfoque de derechos humanos para intentar atajar la pobreza global, la principal herramienta que plantea es el dividendo global de recursos, que yo creo que a través de una cita que cojo de él para el borrador que remití, creo que da un poco una idea de lo que él tiene en mente sobre su instrumento, el instrumento que plantea para intentar afrontar las situaciones o aliviar las situaciones de pobreza, que es el dividendo global de recursos, y que plantea Pogue lo siguiente, que los estados y sus gobiernos no deberán disfrutar de plenos derechos libertarianos de propiedad sobre los recursos naturales de su territorio, sino que se les podrá exigir que compartan una pequeña parte del valor de cualquier recurso que decidan utilizar o vender. El pago que deben realizar se denomina dividendo, porque se autoriza con la idea de que los pobres globales poseen una porción inalienable de todos los recursos naturales no renovables. No obstante, confiere a sus titulares el derecho a una porción del valor económico del recurso en cuestión, si, de hecho, se decide utilizarlo. Esta idea podría abarcar los recursos no renovables que el uso no destruye, sino que solo erosiona, gasta u ocupa. Lo recaudado por el dividendo global de recursos
debe servir para garantizar que todos los seres humanos puedan satisfacer sus propias necesidades básicas con dignidad. Es decir, otra vez aparece la idea de mínimo social dentro de la literatura de la filosofía política en relación con la pobreza y dice Pogue, el objetivo no es únicamente mejorar la alimentación, la atención médica y las condiciones sanitarias de los pobres, sino también hacer posible que puedan hacerse cargo de y defender por sí mismos de manera efectiva sus intereses básicos. Es decir, intenta, por así decirlo, dotarles en un sentido emancipatorio de poder. La propuesta del dividendo global de recursos pretende mostrar que existen maneras alternativas, que existen las alternativas factibles de organizar nuestro orden económico global. Y eso es en esencia el dividendo global de recursos que plantea Pogue. Bueno, pues quería comentar algunas cosas. La primera es un poco académica, las etiquetas. Digamos que es un recorrido por la filosofía política, pero en el marco liberal igualitario. Quiero decir que no hay referencias al liberalismo conservador o al marxismo analítico, que también, sobre todo el marxismo analítico, ha trabajado temas de pobreza, ¿no? Lo cual está bien, cada uno trabaja lo que quiere, quiere decir que eso no es un problema, pero que alguien puede decir, bueno, esta etiqueta de filosofía política le falta la parte de marxismo analítico. Hay una expresión que me ha sorprendido, que es lo de esencia constitucional, que si seguimos el principio aristotélico sí que habla de esencias, pero si seguimos la visión de la filosofía analítica, las esencias, por el esencialismo, o sea, la discusión entre esencialismo y nominalismo, ¿no? La filosofía analítica sería, digamos, crítica con utilizar la palabra esencia, ¿no? Sí que es verdad que en el constitucionalismo español se habla de contenido esencial de los derechos, pero bueno, luego, bueno, voy a resumir mucho. Es muy interesante todo el tema de la igualdad. Ahora va a salir la segunda edición de mi libro sobre igualdad, una inmersión rápida. En febrero me han dicho que va a salir mi libro. Y ahí teníamos debates sobre el igualitarismo, si el igualitarismo es un valor, o sea, sobre esta discusión es una discusión filosófica en la que no has entrado. Y yo creo, y por la respuesta que has dado, es decir, porque la pobreza es otro concepto, ¿no? Pero, digamos, hay un debate diciendo de si la igualdad siempre es la respuesta. Y hay posiciones igualitaristas que dicen la igualdad siempre es la respuesta. Entiendo que tú no entras en ese debate, sino que hablas de la pobreza, pero lo defines en términos, o sea, se podría definir en términos absolutos o en términos relativos, ¿no? Algo de eso hay. Solo te voy a hacer una pregunta y luego me reservo 2 preguntas para después. Es una pregunta que es un clásico de estos temas, pero tiene que ver con Dworkin y tiene que ver con el enfoque de las capacidades. Dworkin hace una distinción entre gustos caros y discapacidades, que es clásica, pero se olvida de la cultura y de la religión. Es decir, una persona que hace, ¿cómo se dice? Que sigue el Ramadán, que hace ayuno, o una persona que rechaza el capitalismo porque es de una cosmovisión indígena. Dworkin o son gustos caros o son discapacidades, pero el entorno cultural no lo capta. Y en cierta manera, por la explicación que has hecho, algo de eso, aunque me resulta más atractivo el enfoque de las capacidades, porque es más aristotélico y es más... Pero si seguimos un poco lo que has hablado de desigualdades socioeconómicas, pero no, ¿habría una sensibilidad para las desigualdades culturales desde el punto de vista del enfoque de las capacidades o cómo lo trataría? Bueno, muchísimas gracias, Óscar, por las sugerencias, los comentarios y la pregunta.
Sí, yo me centro en el liberalismo igualitario y no tomo otras aportaciones como la del marxismo analítico o el conservadurismo, aunque sí que es cierto que en la tesis lo planteo de una forma más general y sí incluyo estas aportaciones. Algunas anotaciones en notas a pies de página, por ejemplo, las hago a través de Cohen, desde su punto de vista también marxista y cómo va interactuando con estas diferentes aportaciones del liberalismo igualitario. Entonces, bueno, es un poco por también plantear y luego poder conectar con lo que han tenido, que también me interesa destacarlo, una repercusión práctica, por ejemplo, en la labor de los tribunales internacionales o esa conexión para intentar ver cómo operan estas teorías contemporáneas de la justicia en dinámicas más pragmáticas o más realistas y eso es algo que, claro, lo considero importante precisamente porque nos puede decir mucho de lo que podemos hacer y mucho de lo que estamos haciendo actualmente. El tema de la esencia constitucional, pues gracias por decírmelo porque, claro, yo de Justicia como Equidad, que es donde hace hincapié Rawls en esencia constitucional, tengo la versión en castellano. Entonces, igual la traducción es una traducción precisamente por la connotación que tú planteabas de que en España lo traducimos o lo entendemos como esencia. Entonces, acudiría a la versión original por si él plantea otro término, entonces eso puede ser interesante para poder ver. Pero bueno, lo que interesa destacar de eso es que él lo plantea como algo que tiene que ser cubierto constitucionalmente y que debe de garantizarse. Es la idea que creo que tenemos que retener y es importante por las repercusiones prácticas que tiene un esquema democrático. El tema de lo de la igualdad, su relación con la pobreza, bien, estoy de acuerdo y yo difiero de aquellas aportaciones que consideran, sobre todo con raigambre marxista, que lo más importante es la igualdad, porque yo me sitúo en las coordenadas de aportaciones igualitaristas democráticas, en las que se plantea que la desigualdad sí es algo perjudicial, pero que no hay que aspirar ni es deseable alcanzar una igualdad absoluta, tanto en términos materiales como en otros aspectos de las áreas vitales. Entonces, sí, hay una preocupación por la desigualdad, pero no me sitúo en esas coordenadas de intentar poner la igualdad por encima o por delante de todo y creo que eso también es importante luego para entender las diferencias entre pobreza y desigualdad, aunque sean fenómenos interconectados. El tema de lo de Dworkin y el enfoque de las capacidades, bueno, sí, toda esa literatura que hay sobre gustos caros o extravagantes y el tema de las discapacidades, que no capta el entorno cultural, que yo creo que es precisamente también lo que se centra la teoría del reconocimiento y lo que se centra la teoría de la diferencia de Young, que es precisamente intentar poner de relieve cómo todo eso también está conectado con la distribución de carácter material y cómo puede afectar tanto la distribución que hace el esquema de la estructura básica, el esquema institucional, como cómo las personas, ya en un enfoque, en una dinámica de las capacidades, pueden convertir eso que le da las instituciones, es decir, los recursos, los bienes materiales, en propias capacidades, ¿no? Y cómo viene determinado todo a través también muchas veces de lo que es nuestra condición o nuestra identidad como sujetos y como grupos. Entonces, creo que eso sí que es fundamental. Con respecto a la pregunta concreta, si hay sensibilidad para las desigualdades culturales, desde el punto de vista de las capacidades, mi respuesta sería que sí. Y creo que hay dos razones. Una, por cada autor que trabaja el enfoque de las capacidades, que yo aquí he planteado, una Sen y otra Nussbaum, y es que en la presentación hice hincapié en que Amartya Sen, las capacidades básicas y las capacidades igualmente importante que las capacidades básicas, que son determinadas socialmente, se plantean en escenarios sociales específicos o en contextos sociales particulares en los que la deliberación pública puede meter el conjunto de capacidades que aquellas sociedades consideren determinantes para intentar plantear vidas o planes de vida autónomos. Entonces, las
capacidades de carácter cultural podrían formar parte del elenco de esas capacidades determinadas socialmente que estén en consonancia con las capacidades básicas. Y por el lado de Nussbaum, toda la argumentación de la teoría de Nussbaum gira en torno a intentar plantear, y que hila un poco con lo que me comentaba Juan Pablo, que ese mínimo social de la lista de las capacidades centrales tiene que ser un mínimo social que permita alcanzar un consenso de carácter transcultural, precisamente porque plantea un escenario en el que la posibilidad de deliberar o de alcanzar acuerdos, viendo el escenario realista y el escenario de distribución de recursos en los que en el que estamos, y que plantearía que esa lista de capacidades centrales que, por cierto, incorpora tu preocupación, es decir, capacidades de carácter cultural, formarían parte de ese elenco, y además a ello se sumaría que la especificación y la implementación de las capacidades centrales de Nussbaum tendría que ser un proceso que cada sociedad fuese, o cada Estado, en consonancia con la sociedad civil, fuese determinando y ajustando o adaptando a su modelo social, con el único respeto de que se aseguren constitucionalmente a través de principios político-jurídicos esa lista de capacidades centrales. Entonces, mi respuesta sería esa respecto a tu inquietud o pregunta, Óscar. Muy bien, muy interesante. Quería comentar dos aspectos más. El primero sería, ¿cómo enfocas el debate Rawls-Pogge? Rawls habla de deber de asistencia, Pogge habla del principio que has comentado, respecto a la pobreza. Es decir, ¿por qué Rawls se niega a aplicar el principio de la diferencia a nivel internacional? ¿Por qué no se redistribuye a nivel internacional? A ver si nos puedes comentar algo sobre eso. Y después la otra cosa es, desde el punto de vista jurídico, muchos de los que estamos aquí hemos estudiado Derecho, es el punto de la traslación jurídica de la lucha contra la pobreza. La dificultad técnica de la lucha contra la pobreza. Tú has hablado de garantías socioeconómicas. Yo creo que ese es un terreno para los filósofos, un poco para conceptualizar un poco de lo que estamos hablando. Por ejemplo, la igualdad y no discriminación. A veces se habla, pero raramente se habla de igualdad y no discriminación por razones económicas. O se está en otra categoría distinta de la igualdad por no discriminación por otro tipo de razones. No hay un derecho a no ser pobre, sino se traduce en otro tipo de derechos. ¿Qué has pensado alrededor de esto? ¿Cuál sería el derecho? ¿Cuáles serían los derechos para luchar contra la pobreza? Bueno, pues muchas gracias, Óscar, por estas dos cuestiones. Con respecto al tema del principio de la diferencia y poner o someter a contraste la teoría de Rawls y la teoría de Pogge, que es su discípulo, pues bueno, yo diría que, claro, en el caso de Rawls hay una reticencia a plantear el principio de la diferencia a nivel internacional, precisamente porque creo que en su cosmovisión política, que en parte es, por así decirlo, coherente con el tipo de sociedad que él tiene en mente, que es una sociedad democrática. No me gusta utilizar el término, pero para poder entendernos y hacerlo más sintético, sociedades democráticas bastante avanzadas en el sentido de desarrollo institucional y con una provisión de recursos o de bienes a través de la estructura institucional bastante resistente, bastante fuerte. Creo que ese es el punto nodal en la teoría de Rawls, en la que él plantea que, visualizando el panorama global internacional y viendo la carencia de muchos países
en lo que respecta a este tipo de instituciones o a la fortaleza o a la fertilidad de este tipo de instituciones, le lleva a responder a esa pregunta con que hay que plantear diferentes grupos de países y cómo tendría que responderse conforme a esos tipos de países a través de lo que podríamos plantear un esquema de justicia social. Esto también está muy hilado por la concepción que tiene Rawls y que comparte, por ejemplo, también con Habermas, de que ellos radiografían que los verdaderos derechos humanos o los derechos humanos que tienen importancia simplemente son los de carácter civil y político. Es decir, por ejemplo, los derechos de carácter social o económico no deberían de ser una cuestión de reivindicación en términos jurídicos, sino que simplemente son cuestiones que deberían de resolverse en otro ámbito, que es el ámbito precisamente de la discusión política. Entonces, claro, son reacios a plantear un modelo interdependiente e indivisible de los derechos humanos que resulta paradójico porque el propio Rawls es consciente dentro de su propia teoría que para poder satisfacer sus dos principios, y especialmente el primero de los principios, y para poder conocerlo por parte de los ciudadanos o de las personas y para poder ejercitar adecuadamente las libertades y los derechos del primer principio, tiene que estar satisfecho una serie de necesidades básicas. Entonces, eso pierde mucha fuerza en el análisis de carácter internacional que hace Rawls, su teoría, porque lo que es válido para una teoría o para una sociedad democrática en este aspecto, en las necesidades básicas, sobre todo si planteamos que hay una serie de necesidades básicas que los seres humanos tenemos, que compartimos independientemente del lugar o del sitio en el que estemos y que nos permitan poder disfrutar de los derechos civiles y políticas, es decir, esta capacitación básica es algo que debería de plantearse a nivel internacional y creo que en este aspecto la teoría de Rawls tiene un gran fallo, que es precisamente ese, y que creo que es la diana y el punto en el que se centra Pogge para intentar plantear, oye, es que el principio de la diferencia, también hay otros autores, por ejemplo, que para el caso de Dworkin intentan plantear que la igualdad de recursos también puede ser una igualdad distributiva o que pueda plantearse un escenario global en el que se trasladen las ideas que estamos pensando para sociedades democráticas más determinadas a un plano más global precisamente por la fuerza que tienen estos principios. Y es obvio que el principio, por ejemplo, de la diferencia tiene mucha fuerza precisamente porque nos está diciendo desde el liberalismo algo que el liberalismo antes no solía decir, que es, oye, vamos a intentar plantear un esquema social o un esquema en términos cooperativos sociales en los que lo que vayamos generando, los beneficios que vayamos sacando conjuntamente, todas las personas que formamos parte de esa sociedad, y puede ser una sociedad más determinada o una sociedad más global, sean luego repartidos a favor de aquellas personas que se encuentran en situaciones más desfavorables por diferentes razones o por diferentes circunstancias. Yo creo que ese es un principio muy potente y que Pogge sabe radiografiarlo muy bien y que consigue conectarlo precisamente con un discurso y con un lenguaje que es el de los derechos humanos, que tiene una potencia, al menos normativamente hablando, bastante sólida y fuerte, y que plantea precisamente someter a juicio a la filosofía política a través de la cosmovisión o del lenguaje de los derechos humanos para plantear que un fenómeno tan sangrante y tan injusto como la pobreza deba de sacarle, por así decirlo, ¿no?, los colores a estas aportaciones previas de carácter filosófico de las teorías de la justicia que no han prestado atención o que no han querido ampliar hacia un escenario más global principios que podrían resultar de mucho interés. Y creo que precisamente Pogge es hábil en el sentido de plantear a través de los derechos humanos algo contra lo que es difícil discutir y que la gente se oponga, que es, y que lo hace también Nussbaum, voy a fundamentar esto y a través de la idea de dignidad humana. Y esa idea de dignidad humana también, y hay muchas formulaciones actuales que lo plantean,
permite incorporar no solo necesidades humanas, sino necesidades conectadas con las necesidades humanas, como por ejemplo pueden ser el tema de los derechos de la naturaleza, puede ser por ejemplo la cuestión de los animales, etcétera, etcétera. Entonces mi respuesta un poco iría por ese punto, esa reticencia de Rawls y ese hábil planteamiento de Pogue a través del dividendo global de recursos, ese sistema impositivo global para intentar aliviar las situaciones de pobreza. Luego, en la segunda pregunta, desde el punto de vista jurídico, la lucha contra la pobreza y las garantías socioeconómicas. Bueno, el tema de las garantías socioeconómicas es algo específico del contexto europeo, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Por ejemplo, en el ámbito latinoamericano, hablamos dentro de la argumentación jurídica. Otra cosa es luego las políticas que los estados apliquen, ¿no? Y cómo las políticas públicas pueden resultar efectivas y todo este asunto. Pero hablando desde la fundamentación jurídica, eso es particular del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, más ampliado en la Corte Interamericana, pero en el Sistema Europeo de Derechos Humanos tenemos un artículo que ha pasado bastante desapercibido en la Carta Social Europea, que es el artículo 30, que es derecho a la protección contra la pobreza y la exclusión social. En ese artículo se condensa de una forma más o menos satisfactoria, aunque yo incorporaría o se podría plantear la incorporación de otro tipo de situaciones, pues lo que comentaba, por ejemplo, vinculadas a la emergencia climática. Se plantea básicamente el conjunto de necesidades, instrumentos, bienes que resultan, por decirlo de alguna forma, mínimos o que debería de tener cada persona para intentar funcionar adecuadamente o para intentar plantearse un plan de vida autónomo y una satisfacción de unas capacidades básicas, centrales o unas necesidades básicas. Así en el ámbito europeo se me ocurre eso. Y luego hay un trabajo de literatura académica, doctrinal, también, por ejemplo, en la Corte Interamericana, de establecimiento a través, en el Tribunal Federal Alemán, también hay un trabajo de establecer mínimos sociales en la Corte Constitucional Colombiana, de intentar plantear lo que son mínimos sociales o garantías sociales, también en el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, es decir, aquellos mínimos que se necesitan para la satisfacción de una serie de derechos humanos. Y esos derechos humanos son, por ejemplo, la atención sanitaria, la educación, se encuentra el tema de la alimentación también, el acceso al agua potable, al saneamiento, etcétera, etcétera. Entonces, creo que hay literatura y, sobre todo, praxis judicial y jurisprudencial que ayudan y que nos dan luz para intentar plantear esos mínimos. Y, ya por último, para intentar plantear esa especificación jurisprudencial, esa técnica, se me ocurre, por ejemplo, cómo funciona, por ejemplo, en el caso de la Corte Constitucional colombiana, que el mínimo social se fue determinando a través de la labor de comunicación, tanto con las víctimas, con las organizaciones, como con los peritos, y se fue determinando cuál tendría que ser el mínimo social para atender, por ejemplo, el tema de una necesidad de atención sanitaria. Y luego los índices de pobreza de carácter multidimensional también incorporan factores o indicadores que nos pueden ayudar a decidir cuándo una persona está en situación de pobreza y por qué razones. Y ahí los jueces, la praxis judicial, puede tomar partido y vincularse con ello. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Tenemos 2 minutos. Una última pregunta. Pues agradeciéndole al ponente su ponencia, ha sido muy interesante. Muchas gracias a los asistentes por venir. Les emplazamos para dentro de 15 días con la ponencia de Fátima sobre la regulación en África. Muchas gracias a todos.